Seguramente alguna vez has oído hablar de los rituales, ceremonias y danzas mediante los cuales los nativos con ofrendas pedían a sus dioses que enviaran lluvia. O si eres de México, quizá hayas escuchado dichos populares más comunes en ranchos y zonas rurales, como que si clavas un cuchillo en el suelo o mojas un sombrero y lo cuelgas, pronto comenzará a llover. Probablemente nada de lo que acabo de mencionar tenga mucho sentido en el mundo actual en que vivimos, si intentamos relacionarlo con el hecho de controlar el clima. Pero ¿y si te dijera que a principios del siglo XX, mucho después de que la colonización se consolidara y el mundo moderno llevara años establecido, una persona se hizo famosa y pasó a la historia por ser el hacedor de lluvia número 1 y probablemente único de San Diego? Y que no solo eso, sino que también destruyó una ciudad y los demandó por no pagarle su cuota. Prepara tu bebida favorita, toma asiento y bienvenido a Public Library. Floviculture, una palabra que en lo personal nunca había escuchado y que si tradujésemos al español podría hacernos pensar rápidamente en alguien con diversas culturas, aunque nada más lejos de la realidad. Pluvicultura se refiere a la capacidad de hacer llover, es decir, el acto de inducir o aumentar una precipitación. Hoy en día, debido al creciente impacto del calentamiento global, esta práctica es cada vez más utilizada por gobiernos de ciudades donde el agua escasea en épocas de calor. Sin embargo, esto no implica el uso de técnicas rudimentarias, especulaciones o rituales como los de nuestros antepasados. En su lugar, se emplean catalizadores como el hielo seco o el yoduro de plata, que funcionan de manera modesta pero no siempre, y, además, requieren condiciones específicas para ser efectivos. Si eres un experto en teorías de la conspiración, seguramente conoces el proyecto HAARP, que sugiere que el clima se controla desde un lugar recóndito del planeta con una máquina megapoderosa, o los chemtrails, esas estelas que dejan los aviones y que, según algunos, se usan para controlar a las masas, causar enfermedades y, de paso, modificar el clima. Pero tranquilo, en este video no nos sumergiremos en nada de eso. Me limitaré completamente a contarte una historia real, una que ocurrió por allá de los años 1900 en el oeste de Estados Unidos, la de Charles Hatfield, el hacedor de lluvia. Charles Hatfield fue un vendedor de máquinas de coser con alma de meteorólogo. Verás, en su juventud, Charles desarrolló una mezcla secreta de 23 químicos, a la cual él mismo bautizó como acelerador de humedad. Esta fórmula, cuyo contenido nunca reveló y que hoy yace guardada en su tumba, prometía estimular la atmósfera para atraer lluvia. Para ponerla en acción, él y su hermano construían una torre de madera entre 6 y 10 metros de altura cerca del lugar donde se deseaba que lloviera, y desde ahí evaporaban la mezcla en tanques galvanizados. Algunos decían que no funcionaba, mientras otros aplaudían el invento. Lo cierto es que hoy se considera una pseudociencia, y esos más de 500 casos de éxito que Charles proclamaba, por cierto, poco verificables, han caído en el olvido. Cuando nuestro hacedor de lluvia favorito unió fuerzas en 1904 con Fred Binney, un promotor publicitario de Los Ángeles, y comenzaron a llenar los periódicos con sus anuncios, un gran número de rancheros de la zona le prometió $50 si lograba hacer llover. Para aquel mes de febrero, el Buró de Clima pronosticaba lluvia por una pequeña tormenta. Sin embargo, cuando Hatfield y su hermano hicieron llover, entre comillas, se les pagó una suma de $100 y sumaron un caso de éxito más a su lista. Afirmando que habían provocado lluvia en lugares como el Valle de Hemet, Los Ángeles y hasta en Canadá, Charles empezó a firmar contrato tras contrato con ciudades, empresas y rancheros entre 1904 y 1915, año por cierto en que dio su salto a la infamia, pero ya llegaremos a eso. Sin embargo, no siempre tuvo éxito. En Yukon, por ejemplo, por más que lo intentó, no pudo hacer llover y terminó cobrando solo 1/10 parte de lo acordado. Por otro lado, numerosos historiadores y personas de la época aseguran que sus casos de éxito, spoiler, no fueron 500 como él proclamaba, se debieron únicamente al excelente olfato de Charles para elegir fechas propicias para la lluvia, y no a que realmente las atrajera o estimulara de alguna manera. En 1915, como ya te había spoileado, San Diego atravesaba un momento climático crítico. Para variar, una sequía azotaba la ciudad.
Así que en diciembre le ofrecieron a Charles un contrato de $10,000 para llenar una reserva de agua de la presa Morena, ubicada al sur de San Diego. Sin pensarlo dos veces, él y su hermano construyeron una torre junto al lago Morena y para el 5 de enero ya estaba haciendo llover. Pero tal vez no de la forma que él y en realidad nadie esperaba. Verás, tormentas torrenciales que crecían día tras día comenzaron a inundar ríos antes secos, destruyeron puentes, dejaron trenes varados y cortaron las comunicaciones telefónicas. Y lo peor estaba por venir. Entre el 10 y 27 de enero, 76 centímetros de lluvia aislaron la ciudad, desbordaron otros 2 embalses y uno de ellos incluso se derrumbó, dejando entre 14 y 50 muertos. A pesar del daño y las pérdidas humanas, Hatfield insistía en que había tenido éxito y que todo lo anterior eran circunstancias que el gobierno debió prever. Según él, los estragos no eran su culpa y merecía que le pagaran por su trabajo. Demandó al gobierno, pero no ganó y tuvo que conformarse con la fama que este incidente le otorgó como el hacedor de lluvia más famoso de Estados Unidos. De hecho, este título lo llevó a ser contratado para apagar un incendio en Honduras. Sin embargo, con la llegada de la Gran Depresión, la fiebre por la lluvia se apagó y Charles regresó a su antiguo oficio de vendedor de máquinas de coser. El secreto de su fórmula se fue con él cuando murió en 1958. Solo él sabía si lo que había hecho era una genialidad o simplemente una estafa, como esas que solemos ver cuando una población crédula, una situación desesperada y la mente de un charlatán se cruzan. Bueno, esta historia puede oler a estafa a leguas. Tal vez ni tú ni yo creamos ni por un segundo lo que te conté. Pero hay algo innegable. Las sequías son cada vez más frecuentes. Ya se ha vuelto normal ver o escuchar que, en los meses de verano, nuestras ciudades se enfrentan graves desabastos de agua. Las reservas en los embalses siempre están más bajas que en años anteriores, las lluvias escasean más y el calor no deja de aumentar. Tan solo esta última Navidad recuerdo que en la reunión familiar tuvimos que encender el aire acondicionado porque hacía calor, cuando antes nos abrigábamos. Es verdad que la mayor parte de la culpa no recae en nosotros, los ciudadanos de a pie, pero tampoco estamos libres de responsabilidad. Muchas de nuestras malas prácticas con el agua suman su pequeño granito de arena a este problema. No me extenderé más en esto, pero te invito a que consideres al menos cambiar ese granito de arena por una gota de agua y así ayudemos a construir un futuro sin necesidad de hacedores de lluvia. ¿Qué te ha parecido esta breve historia? ¿Crees que los hacedores de lluvia o la modificación del clima puedan ser una solución a los problemas que cada vez con más frecuencia atravesamos? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificación cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, entre ellas está mi Substack, que es donde subo este y todos mis guiones por si en algún momento quieres leer en lugar de escuchar. Los links los encontrarás en la descripción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo video el siguiente viernes alrededor de las 6 de la tarde. Buenas noches.